Hola amigos, bienvenidos a una nueva sesión de Rentabiliza tus ahorros, tu canal de ideas de inversión, en donde analizo mediante análisis técnico y profesional la acción del precio, marco estructuras, identifico patrones, propongo puntos de entrada, puntos de salida, identifico la tendencia y lo más importante, rentabilizando tus ahorros con el menor riesgo. También comentaros si eres nuevo en el canal y todavía no te has suscrito, no te vayas sin hacerlo, no te arrepentirás. Haz como más de 800 amigos que ya están rentabilizando sus ahorros. Recibirás mis notificaciones para generarte ideas nuevas de inversión. Y fijaros qué portada, el IBEX 35, vamos a repasar las 35 acciones del IBEX, eso sí, en dos partes. Vamos a generar nuevas ideas de inversión para que puedas dominar el mercado, impulsarte y ser trascendente. No te arrepentirás. Empezamos con la primera, Acciona. Bien, recordar que ha parado justo a nivel de 100 euros, nivel de soporte psicológico no técnico. Pero fijaros qué movimiento de sobreventa ha tenido. Justamente rebotó en nivel 100, llegó a 117,95 y vemos cómo ahora está corrigiendo. He marcado este nivel de Fibonacci donde vemos cómo ha parado justamente, casi toca en el 61,8% de toda esta subida. Bien, fijaros cómo haya rebotado en la vela del jueves muy fuerte, muy alcista, y ahora lo que podemos pensar es que si Acciona, fijaros, supera en los próximos días el nivel de 117,95, atención porque se activaría un segundo impulso de corto plazo. No hay que perder de vista que la tendencia de fondo es bajista. Por lo tanto, vamos a ir con mucho cuidado porque fijaros que todavía no ha parado la caída. Vemos como aquí este hombro cabeza hombro invertido lo anuló, como ejecutamos nuestro método que consiste en ejecutar el stop, se produjo y fijaros si hubiéramos seguido invertidos ya estaríamos perdiendo mucho nuestro capital. Por eso hay que ejecutar y hay que tener un método claro y tener un plan de escape si es que no se produce nuestro objetivo inicial. Así que tenemos que plantear una pequeña estructura de corto plazo. Aquí tenemos marcado el siguiente impulso de superarse el nivel comentado, los 117,95 y muy importante no perder el 61,8 que son los 106,55. De perder ese nivel, entonces la estructura de segundo impulso quedaría totalmente anulada o al menos no proyectada, ¿vale? Si nos vamos a vela semanal, Acciona tiene un movimiento muy curioso. Fijaros, aquí en el gráfico histórico desde un poquito antes de 1996 he marcado tres tipos de subida con sus tres bajadas muy verticales. Fijaros que en la primera subida, aquí la marcamos en esta línea en rojo, fijaros que allá por el año casi 1998 tuvo un pico de subida, fijaros, de un 826%. Aquí lo vamos a ver con un poquito de más de claridad. Fijaros que una vez que tocó ese pico hizo una bajada, hizo un descanso, fijaros, de prácticamente un 60%, aquí lo tenemos, un 60% de corrección, un menos 52,86. Una vez que se produjo ese pico, vemos como ahí no perdió el mínimo anterior, estuvo en un rango lateral muy grande y fijaros que en el 2003 tuvo un segundo pico, un segundo rally alcista muy vertical con una rentabilidad de un 622%. Fijaros, aquí lo tenemos, una vez llegado a ese pico, descansó muy fuerte y bajó, fijaros, desde el máximo hasta el mínimo que todavía se produjo un poco más abajo, aquí lo tenemos, fijaros aquí el pico, se
produjo a ese nivel un descenso de un menos 84%. Vemos que Acciona tiene unas grandes correcciones. Es un sector cíclico, sector construcción. Bien, ¿qué tenemos ahora? Fijaros que he marcado un tercer pico de subida. Justamente en el año 2014 aproximadamente empezó de nuevo con la subida. Fijaros que superó máximos que eran los 141 y llegó a 211. Bueno, pues fijaros que ahí en ese tramo de subida se entretuvo en subir tan solo otro 870%. Fijaros que cada acción tiene su movimiento muy claro y muy concreto en el precio. Se ve esas subidas y esas bajadas y esa manera de proceder. Si vemos ahora, está en corrección, ¿verdad? La tenemos en corrección. ¿Y cuánto ha corregido desde máximo? Bueno, pues fijaros que ya a la vela vemos a niveles de 100 que se produjo el 1 de marzo, vemos cómo ha corregido ya más de un 50%. Bien, ¿podemos pensar que la corrección ha terminado? Bueno, podríamos pensarlo, pero si tenemos el histórico, vemos que todavía le quedaría, por ejemplo, un 84%, el anterior le quedaría un 30%, y en la primera gran corrección que tuvo allá por el 2000 prácticamente, estaba en un 52%. Todavía le quedaría un 3%, casi para bajar al mismo nivel de su primer pico. Si vemos que las medias de 50 sesiones ha cortado a la de 200 de arriba a abajo, lo más probable es que todavía no haya parado la caída, ¿vale? El precio está consolidando y quiere parar esa sangría. Ahora lo que hay que esperar es un movimiento de superación de máximos anteriores. ¿Dónde se produciría ese movimiento? Para pensar que lo peor ha pasado sería, fijaros, la superación de este nivel. Estamos hablando de los 138. Pero claro, todo eso sin que se precipite y bajar por debajo de los 100 euros que está ahora. Vemos como aquí en 94,17 está el 61,8% de Fibonacci de toda esta subida, que ahí sí podría tener otro punto de seguridad o un soporte bastante claro, pero no tenemos confirmación de ese escenario, así que tendríamos que poner copita de seguimiento para esperar que ver el movimiento definitivo o al menos de cierta recuperación. Fijaros que aquí tendríamos esta divergencia alcista, pero hasta que no se produzca un gran descenso de la media de 50 sesiones y que profundice más en su caída, no vemos una recuperación a priori a la vista. Por eso, en vela diaria sí que podemos monitorizar este primer impulso, porque ahí podemos intuir si recupera este nivel comentado, podemos tomar el punto perfecto de recuperación en un futuro, siempre y cuando no pierda el nivel de 106,64. Bien, nos vamos a la siguiente, acciones de Iberdrola. Bueno, pues fijaros, quiero dar la enhorabuena porque hemos conseguido otro 4,81% con esta divergencia alcista comentada. Fijaros que esta divergencia dijimos que era la excusa perfecta para poder incorporarnos a una acción de mucha calidad y una acción de ahorro, y además fijaros cómo sigue manteniendo un objetivo de largo plazo a 12,95, ¿vale? Mantenemos nuestro escenario alcista, una acción alcista muy fuerte, solamente hay que fijarse en el gráfico de largo plazo. Si ponemos en vela semanal, bueno, aquí vemos muy claramente cómo el precio está dentro de este rango o canal alcista, poco a poco llegando a la parte ya de arriba. Aquí vemos que se ha movido un poquito el objetivo. Ahora sí. Por lo tanto,
acciones de Iberdrola muy fuerte, muy alcista y una acción que se podría tener en cartera. Nos vamos a la tercera. ¿Qué comportamiento tiene Acerinox? Bien, vemos que en vela semanal mantiene ese rango lateral de muy largo plazo. En el corto plazo nos vemos que no está haciendo absolutamente nada. Aquí está consolidando niveles o al menos consolidando en la parte de arriba del rango lateral. Por lo tanto, Acerinox, bajo el punto de vista, no hay que tenerla en cartera o al menos por análisis técnico no ha dado punto de entrada. Nos vamos a ACS. La vela de ayer, fijaros que bajada, que desplome, pero si lo ponemos en vela semanal, sigue activado un tercer impulso. Atención a 46,76. Está consolidando la subida en escalera, en escalones, porque así la tendencia se mantiene ascendente, alcista y el precio no se aleja mucho de la media de 50 sesiones. Fijaros que ya se había alejado bastante y con esta vela la corrección hace que se regulen los indicadores y el ascenso sigue siendo prolongado. Ese es el movimiento perfecto de una acción de largo plazo alcista para rentabilizar muchos nuestros ahorros de aquí a 10, 15 o 20 años, ¿de acuerdo? Así que no tiene buen punto de entrada, puesto que ya lleva en el tercer impulso prácticamente más de la mitad conseguido. Únicamente es dar la enhorabuena para aquellos amigos que estuvieron monitorizando desde que se comentó en este rango lateral y de este segundo impulso. Si ponemos vela diaria, el comportamiento en el corto plazo vemos que está siendo muy volátil, incluso vemos cómo ha perdido o esa tendencia claramente alcista en el corto plazo, como de nuevo ha recuperado, pero en la vela de ayer bajó a la media de 50 sesiones y vemos como el precio ahí rebotó queriendo no perder esos niveles y niveles muy importantes, porque de perder la media de 50 sesiones lo más probable es que ya vaya buscando a la media de 200 que está alrededor de los 36,50. Ese quizás sería un buen punto interesante de entrada. Fijaros lo que hizo aquí con ese desplome, como tocó la media de 200 sesiones y de ahí rebotó con fuerza, ¿de acuerdo? Así que ACS no tiene buen punto de entrada, seguir monitorizando ese movimiento de tercer impulso alcista. AENA. Bien, AENA, movimiento alcista, tendencia alcista de largo plazo y además fijaros cómo sigue con nuestros dos objetivos activados a 186 y 194 respectivamente. Este gran segundo impulso vemos como prácticamente ya que lo teníamos aquí, este gran impulso, como prácticamente ya está a punto de conseguirlo, y recordé que tenemos un segundo impulso de corto plazo a 194. Bueno, pues fijaros cómo ya poco a poco va escalando posiciones y vemos cómo esa estrategia combinada que hice hace varias semanas con AENA, bueno, pues ya vemos cómo ya va poco a poco ascendiendo. Ahora en el corto plazo vemos cómo aquí ha hecho una parada técnica, 2 puntos en la misma zona que podría ser un techo de corto plazo, siempre y cuando pierda este nivel. Si perdiera AENA este nivel, entonces sí que se produciría una corrección de medianamente importancia, porque perdería la media de 50 sesiones y quizás iría a buscar a la media de 200. Así que buen comportamiento en AENA y además su tendencia sigue alcista de largo plazo. ¿Qué tiene Amadeus? Bueno, pues Amadeus, fijaros que sigue con este gran rango lateral de prácticamente 4 años, hizo un amago por la parte de arriba y comentamos que tiene una gran estructura alcista activada a 83 de largo plazo y el stop debe de estar justamente aquí, a niveles de la base del rango lateral, alrededor de los 47,46. Tiene
un gran desplazamiento de prácticamente 20 euros desde la base a la parte alta de canal. Por lo tanto, podemos rentabilizar mucho nuestros ahorros en Amadeus. Buen punto de entrada. Bien, si confiamos en este tipo de valores, vemos cómo al estar por debajo del punto de activación, pues sí que tendría buen punto de entrada porque la rentabilidad sería aún mayor y el riesgo se acotaría también a menor porcentaje. Ahora, si vemos en el corto plazo, vemos cómo ha activado un segundo impulso alcista a 61,34. Ya lleva varios días con ese punto de activación, pero vemos que también está teniendo problemas, está teniendo mucha volatilidad y sobre todo esta vela del viernes, este hombre colgado tiene pues da una pauta de presión bajista, algo negativo, y es que este objetivo de corto plazo coincide con las dos medias. Señal negativa técnica porque además va a ser su resistencia y fijaros como la media de 50 sesiones, que es la línea roja, ha atravesado la línea azul de 200 sesiones, se ha precipitado a la baja y le puede costar subir. Lo ideal es que siga subiendo en forma de escalón y así quizás tome fuerza en las correcciones para impulsarse aún con mayor energía. Si ponemos el gráfico en semanal, bueno, vemos aún más claro ese canal lateral que está aquí formado, como podéis ver, y con ese objetivo activado que tendría lugar ya un escenario de máximos de la historia. Así que Amadeus, copita de seguimiento y a esperar a ver qué sucede. ArcelorMittal, acción muy cíclica, vemos cómo sigue en este rango lateral, fijaros muy claro, prácticamente en el 2013 no ha hecho nada, hizo un amago de romper ese rango por arriba, pero fijaros cómo de nuevo bajó, no tiene fuerza suficiente como para impulsarse, debe de tener más descanso y fijaros cómo aquí a este nivel de la media 200 sesiones, estamos hablando un poquito menos de 20 euros, como tomó un pequeño o un primer impulso, se generó una divergencia alcista, se cumplió, pero no pudo superar esa resistencia que marca los niveles de aproximadamente de 30 euros. Ahí justamente en los 30 euros, de nuevo desplome a la baja, perdió la media de 200 sesiones. Fijaros que aquí ya se intuye una cierta recuperación o una fuerza mayor porque no bajó al nivel anterior, sino que un poquito más arriba rebotó y ahí estuvo unos cuantos días en ese nivel. Ahora se está formando un triángulo, como podemos ver, y el precio de nuevo rebotando en la media de 200 sesiones. Algo muy positivo sería que rompiera de una vez este nivel. Si rompe los 28, que coincide aproximadamente con la directriz bajista de corto plazo en este triángulo, ahí podríamos ver ya un síntoma de recuperación. Y ya una recuperación más en el medio plazo sería la superación de este nivel, de este máximo anterior que pasa alrededor por los 30,26. Ahí sí sería ya quizás un punto clave porque se asomaría de nuevo a la parte alta de ese canal rango muy largo, muy longevo, y vamos a ver si es capaz de por fin romper, y entonces sí que podríamos pensar ya en una estrategia muy grande, prácticamente más de un 100% de rentabilidad. Fijaros, para que tengáis una idea, podemos tomar la anchura del canal, se podría proyectar desde el punto de ruptura y fijaros que tendríamos, atención, más de un 75% de rentabilidad con un objetivo a 52,58. Pero amigos, para eso todavía falta mucho tiempo y además ese objetivo se esperaría prácticamente en 1 o 2 años con las siguientes confluencias y con las siguientes bajadas y subidas que caracteriza a la cotización del precio. Así que aquellos que estéis interesados en ArcelorMittal, poner copita de seguimiento y a esperar el movimiento. Bien, entramos en el sector bancario español y atención, aquí se han cumplido todos nuestros escenarios
comentados. Bueno, BBVA, fijaros, 3 impulsos conseguidos y fijaros con qué verticalidad ha llegado a 11,04. Vemos que el gráfico lo tenemos en vela semanal, como las pautas se han cumplido muy claras. Primer impulso, corrección, segundo impulso, corrección, tercer impulso y objetivo cumplido. Hay que tener en cuenta que ha subido desde el 2021 más de un 245% de rentabilidad. Cosas negativas. El precio se ha alejado muchísimo de la media de 50 sesiones. Lo más probable es que tenga una corrección bastante importante, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado, no hay que estar en el BBVA ahora mismo, puesto que hemos ganado mucha rentabilidad. Hay muchos grandes institucionales que están ganando mucho dinero en este banco, por lo tanto no es de extrañar que en las próximas semanas veamos una gran corrección, quizás a niveles del máximo anterior, que ya lo ha dejado atrás a los niveles de 8,17. Ahí tendríamos que marcar, fijaros, ya un retroceso amplio de Fibonacci. Tomamos desde el mínimo hasta el máximo y ahí ya sí que tenemos ya ciertas referencias de donde podría rebotar. Hablamos de los 7,57, inclusive a los 6,48. Si se produce esa caída, pues evidentemente para los que estáis dentro puede ser muy dolorosa, pero es el movimiento típico y sano de corrección que debería de hacer todo acción que sube más de un 250% en 4 años. Y si eso se produce, para aquellos amigos que apuestan por el sector bancario sería ideal tomar posiciones en esos niveles. Si ponemos en vela diaria, bueno, pues aquí hay que dar de nuevo la enhorabuena, porque fijaros que este 10% adicional que comenté en una estrategia combinada se cumplió y además se ha cumplido con creces, porque ha subido casi un 70 céntimos más desde el nivel de objetivo. Así que enhorabuena, muy alcista BBVA. Y las estrategias, como siempre comento, cuando se gana hay que ganar mucho y cuando se pierde hay que perder poco. Por eso los stop hay que ejecutarlos cuando el precio se da la vuelta, y cuando la acción sigue y sigue subiendo, los stop hay que subir ya a profit para ir acompañando la subida y ponerlos en niveles de soporte de relevancia. Bien, ¿qué tenemos en Sabadell? Bueno, primero vamos a ver en vela semanal para tener una visual de por dónde puede ir la semana que viene el movimiento de Sabadell. Bueno, pues fijaros cómo en vela semanal el precio ya rompió este canal bajista, marcado en estas líneas en rojo en sentido descendente, y vemos cómo ya se activó, como podemos ver, este segundo impulso alcista a 1,87. Vemos que la subida está siendo espectacular, como superó el máximo anterior, síntoma muy interesante de mejoría, los 1,31, y comenté que el stop debería de estar justamente aquí debajo de los 8,846, que es la base de corrección del segundo impulso. Vemos además como en vela semanal la media de 50 sesiones hizo ya el famoso cruzo dorado, y vemos cómo van ascendiendo tanto la de 50 como la media de 200 en paralelo y acompañando a esa subida del precio. Bajo mi punto de vista ha subido mucho, lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas seguidas con subidas, todavía no ha hecho corrección. Lo más probable es que la semana que viene tenga una corrección para regular indicadores y sería ese movimiento sano para seguir subiendo. Eso sería lo ideal para pensar que el objetivo a 1,87 pueda llegar a buen puerto. Si vemos vela diaria, aquí vemos como Sabadell también se cumplió si vemos en vela diaria, vemos Sabadell como ya consiguió ese 12% de rentabilidad gracias a la ruptura de este triángulo roto por arriba, y vemos aquí como el precio ha subido como
como, bueno, pues como un cohete. Fijaros qué fuerza tiene, cómo ha dejado atrás las dos medias. Fijaros qué distancia tan grande. Lo ideal sería es que aquí a niveles de 1,46 que ha marcado ahí un techo, bueno, pues quizás pueda corregir a unos niveles proporcionales interesantes. Fijaros que este FIBO, el primer nivel sería una corrección a 1,33. No sería nada extraño que corrigiera en la próxima semana. Debería de corregir para que el movimiento sea muy sano y entonces sí que pudiera ya llegar a cotas mayores, ¿vale? Para una recuperación grande de Banco Sabadell, puesto que es uno de los bancos que están bastante retrasados, y ni que decir tiene que la siguiente resistencia importante de largo plazo son los 1,58 y ahí posiblemente tenga una parada importante. Así que buen comportamiento, mantenemos nuestro objetivo alcista activado. Siguiente banco, Banco Santander. Aquí de nuevo la enhorabuena porque ya conseguimos otro 27% de rentabilidad gracias a ese segundo impulso de largo plazo conseguido. Y fijaros cómo también el precio ha subido como un cohete, ya pulverizando el máximo anterior, que estaba alrededor de los 4,09 del segundo impulso, y también rompió con mucha fuerza ese triángulo con ese objetivo cumplido. Muy fuerte, muy alcista, pero para ver realmente bien por dónde va ese movimiento del precio y los niveles posteriores lo tenemos que poner en vela semanal. Y atención amigos, fijaros dónde está el precio. Prácticamente está tan solo a 60 céntimos de los máximos históricos, a los 5,12. Si hacemos un paralelismo con el BBVA, que ya tocó máximos y los dejó atrás, lo más probable es que Santander llegue a máximos, ¿vale? Si eso se produce, atención, se quedaría tan solo a otros 8 céntimos 80 céntimos de cumplir este tercer impulso alcista que activó hace varias semanas con objetivo a 5,86. Así que atención amigos, objetivo activado y con muchas probabilidades de que se cumpla. Fijaros que desde la vela de ayer jueves tiene ahora mismo un objetivo, atención, de más de un 30% de rentabilidad. El stop de este objetivo, puesto que ya hemos llegado un pelín tarde, imaginaros qué rentabilidad tenía desde la activación, que estamos hablando de un 43% de rentabilidad. No está nada mal, aunque es cierto que deberíamos de poner un stop para ganar ese 30% en el mínimo anterior, que sería este de aquí. Tenemos que poner nuestro stop en 3,55 para que la rentabilidad riesgo sea más favorable a la rentabilidad. Venga, siguiente, Bankinter. Muy buen movimiento en Bankinter. Supimos esperar el momento exacto. Os comenté que en este movimiento se estaba formando este triángulo, como podéis ver. Dijimos que había que esperar a ver que rompiera la parte de arriba o la parte de abajo. Fijaros cómo rebotó en la parte base del triángulo, cómo rompió los 6,39 que comentamos que sería el nivel de activación, y fijaros que ya 3 semanas tan alcistas y como ya va camino de buscar esos 8 euros de objetivo activado. El stop muy clarito, una estrategia muy clarita en los 5,40. Si vemos el gráfico en diario, fijaros cómo aquí vemos cómo sí se hicieron muy bien los pasos, cómo el precio rompió la parte de arriba de esta resistencia de máximos de la historia, qué bien marcado está el triángulo, cómo lo rompió, y fijaros qué subida ha tenido tan meteórica. Ahora pues no tiene buen punto de entrada, pero ya lo comenté hace ya varios días que tampoco tenía buen punto de entrada aquí. Recordé que dije que habría que esperar una pequeña corrección. No se ha producido un testeo a lo que fue resistencia, ahora es soporte, pero aquí justamente en este nivel
alrededor de los 6,54 o podría haber sido un buen punto de entrada. Bueno, vamos a esperar porque puede haber una corrección y este nivel sería espectacular. Si de nuevo volviera a los 6,28, entonces ahí sí que sería buen momento de nuevo de entrada. Así que atención, copita de seguimiento, y me gusta mucho Bankinter, CaixaBank, otro banco con una subida explosiva. Fijaros qué canal tan bien marcado, como el precio fue escalando en forma de escalera poco a poco, sin excesos, hasta que, atención, fijaros lo que ha hecho aquí. Se ha excedido en la euforia, aquí ya pensábamos o pensaban que ya iba a subir como la espuma, como un cohete que no tenía fin, y fijaros los que han comprado aquí, 4,89, qué bajada tan espectacular, sin pensárselo y sin verla venir, se desploma prácticamente 50 céntimos por acción. Vemos cómo la distancia del precio a la media de 50 sesiones era una barbaridad, había subido demasiado y por lo tanto es normal esta corrección. Es tanto, hay que esperar, no hay que volverse loco, la rentabilidad aquí ya se ha hecho, así que nadie esperaba esta corrección, pero cuando eso se produce, pues hay que tener siempre los stop muy claros. Si ponemos en vela semanal, vemos como aquí en vela semanal no ha pasado absolutamente nada. Vemos como aquí, fijaros qué mecha tan espectacular, fue una sesión de más a menos. Aquí la impulsaron de nuevo a su canal en donde no debería haber salido. Ese sería el movimiento claro y sano para rentabilizar mucho nuestros ahorros. Fijaros como la media de 50 sesiones está en paralelo a la de 200 sin grandes excesos de subida. Bien, vamos a la siguiente, Celnes. Bien, acción que está sufriendo, todo el mercado subiendo y Celnex está corrigiendo, pero fijaros que desde el 2017 ha subido como la espuma. Por lo tanto, lo más probable es que tenga esa corrección como lo que está haciendo. Aquí podemos ver en vela semanal cómo ha parado en dos niveles inferiores y uniendo esos dos puntos vemos cómo se puede producir una divergencia alcista. Aquí los indicadores, como vemos, los mínimos son crecientes, muy claros, ¿los veis? Y en el precio los mínimos son decrecientes. Por lo tanto, hay que esperar a la ruptura de los 39,24. En el momento que Celnex supere este nivel, entonces sí que podemos pensar en una gran recuperación. Por lo tanto, hay que esperar lo mismo que hicimos en Bankinter, es un día que hay que tomar el buen punto de entrada, puesto que la figura técnica todavía no se había producido y el punto perfecto de entrada todavía no lo había dado. Eso es lo que hay que hacer ahora en Celnex. Hay que estar monitorizando porque además, fijaros como las dos medias están en paralelo, pero en sentido bajista. Así que podemos concluir, y además os puedo dar otra señal técnica importante, y es que si marcamos un primer FIBO desde el mínimo hasta el máximo, vemos que este impulso ya tiene su corrección proporcional a 31,61. Ahora habría que esperar a ver si ese movimiento no baja aún más. Si de aquí supera y sigue ascendiendo a 37,12 y lo deja atrás, entonces sí que podríamos proponer un segundo impulso alcista. Pero para que eso se produzca todavía debe de pasar, creo yo, algunas semanas más. Si ponemos vela diaria, bueno, pues aquí vemos como el precio está dentro de este canal bajista, todavía parece que no tiene un claro parón, y vemos como la media de 50 sesiones incluso ya quiere perforar a la de 200 y
posiblemente se produzca en los próximos días. Así que Celnex, copita de seguimiento y a esperar ese movimiento concreto. Y le toca ahora a Logista. Atención, porque Logista poquito a poco está pasando desapercibida. Recordad que aquí todos los escenarios que se propusieron, todos se han cumplido. Fijaros este canal alcista roto por arriba, cómo poco a poco fue escalando. Fijaros cómo de nuevo la volvieron a meter al canal, le dijeron dónde vais con esa euforia. Vuestro movimiento tiene que ser sostenido dentro de este canal, que para eso se está formando. Una vez que esté en el canal, vamos a ver si eres capaz de tener fuerza. Vemos que la media de 50 sesiones haya sujetado al precio y vemos cómo de nuevo ha recuperado un pelín. De nuevo ha salido del canal. Fijaros, podemos prolongar el canal y vemos que ahora sí que está subiendo con muy poca volatilidad. Es la señal técnica favorable para que el precio siga escalando, siga subiendo sin dar ningún síntoma de euforia y pasando desapercibida cuando menos no lo espero, cuando menos no lo esperemos. Ese precio debe de estar ya en 28,40 y ya tendríamos otro más 17% de rentabilidad acumulada. Así que enhorabuena amigos para aquellos que estéis rentabilizando vuestros ahorros en Logista. Si ponemos vela semanal, vemos claramente el movimiento muy predecible del precio, rotura de canal por arriba. Fijaros cómo testeo de nuevo a la zona que fue resistencia, que ahora es soporte, y fijaros la vela semanal, que vela más bonita, como ya quiere ir y se quiere comer a la envolvente bajista, y si supera los 26,34 entonces ya tendríamos de nuevo un escenario de subida libre y ya vía despejada para esos 28,22 en vela semanal. Y atención que nos vamos a Corporación Acciona Energías Renovables. Bien, vela semanal muy bajista, incluso aquí podríamos pensar que puede tener un segundo impulso bajista a niveles de 8,29. Pero bueno, está activado, así que es una bajada muy amplia, no es una posición en la que se pudiera tomar, porque en un momento determinado se puede girar y podemos estar colgados en ese valor y perder mucho dinero, ¿vale? Si nos vamos a vela diaria, bueno, aquí marqué algo muy parecido como Acciona, este primer impulso, pero aquí lo negativo es que perdió el 61,8, ¿veis? Esta línea de punteada lo perdió, por lo tanto, esta figura de patrón de referencia de impulsos no nos sirve. Ahora hay que dejar que recupere o al menos que descanse, que llegue a mínimos, que toque fondo y ya veremos qué hacemos con Corporación Acciona Energía. Algo positivo es si supera de una vez por todas el máximo anterior, ahí que pasa por los niveles de 21,94, entonces ahí, bueno, pues podríamos pensar ya en cierta recuperación. Pero vemos como la media de 50 sesiones se ha alejado ya mucho de la de 200, sigue en caída libre, así que vamos a esperar a ver si podemos esperar un rebote importante o al menos una consolidación de esta primera vela que hizo en 18,52 y esta segunda vela blanca podría tener ahí un soporte de corto plazo, ¿vale? Ese nivel me ha gustado y este nivel también me ha gustado. Atención, porque puede haber ahí un síntoma de recuperación importante, pero para que este mínimo sea relevante, el precio debe superar el máximo anterior, que pasa alrededor de los 21,92. Fijaros como Enagas sigue con su desplome brutal y vemos como el precio aquí ha hecho pues un rebote importante con esa gran sobreventa y bueno, vemos como quiere poco a poco tocar la media de 50 sesiones o al menos contactar con ella.
muy bajista ahora en el corto y medio plazo, pero hay que tener en cuenta que es una acción alcista de muy largo plazo, ¿vale? El problema que tiene este tipo de acciones es que cuando toma un rango lateral podemos estar ahí años y años y años sin ganar nada, perder tampoco, pero tampoco con grandes ganancias. Por lo tanto, aquí tendríamos un coste de oportunidad muy, muy grande. Así que, bajo mi punto de vista, habría que esperar en Agas a que haga una figura, un patrón de vuelta que todavía pues no lo ha hecho. Está todavía consolidando y intentando frenar, buscando ese nivel de confort que le proporcione un soporte claro de largo plazo. Así que copita de seguimiento y a esperar futuros acontecimientos en Enagas. Nos vamos a Endesa. Y atención porque Endesa sí que ha dado un punto de entrada muy interesante y parece que quiere parar esa sangría. Bueno, pues fijaros que aquí sí que tenemos activado, atención, objetivo activado a 17,99 en Endesa, un 5,42% de rentabilidad por ruptura de esta divergencia alcista. Ya tenemos que poner nuestro nivel en línea continua y vemos como la vela de ayer, fijaros como ya ha recuperado a la media de 50 sesiones, cerró por encima y eso es un primer síntoma técnico de recuperación. Vamos a ver si es capaz del próximo martes seguir con esa escalada. Recordar que aquí sigue teniendo dos grandes objetivos alcistas a 20,68 y a 22,81. Todavía no se ha anulado ninguno de ellos. Aquí tenemos el primer impulso, segundo impulso, con el stop en 15,60 y 15,60 y este triángulo expansivo roto por arriba con el stop en 12,73. Si ponemos Endesa en vela semanal, bueno, pues vemos aquí cómo el precio ha aguantado en esta línea de directriz bajista, como lo que fue resistencia, fijaros como ahora está siendo soporte, fijaros que el análisis técnico es muy curioso porque niveles de soportes y resistencias luego en el tiempo suele el precio recordar dónde paró o que fue un nivel importante en su trayectoria y aquí fijaros cómo no perdió en exceso ese nivel y cómo se ha mantenido, no ha querido bajar a ese canal expansivo y parece ser que con la vela de esta semana tocando en la media de 200 sesiones, ahí puede tener un punto, una piedra de toque importante de superación. Vamos a ver qué ocurre en las próximas semanas. Así que Endesa, buen síntoma de recuperación con objetivo activado. Ferrovial, acción muy fuerte, muy alcista. Fijaros que en vela semanal ya cumplió un segundo impulso a 36,05 y atención porque, amigos, podríamos pensar en un tercer impulso activado. Fijaros, esta vela superó el objetivo alcista, superación, corrección, pero tímidamente ha corregido en esta vela semanal. Aunque ha recuperado, tenemos que tener más corrección para tomar un tercer impulso que sea más fiable. Si esta vela la semana que viene quizás bajara por debajo de los 36,05 y tomara quizás un impulso en este soporte, ahí la superación de nuevo del nivel máximo, entonces sí que podríamos activar un tercer impulso en vela semanal. Ahora mismo vamos a dejar a ver qué ocurre en la semana siguiente. Si ponemos vela diaria, podemos plantear un tercer impulso alcista. Vemos como aquí sí que hay varios puntos de soporte interesantes, incluso formando un canal lateral de corto plazo. Podemos plantear un escenario de tercer impulso con objetivo a 42,74 y el stop sí que debemos de ponerlo justamente por debajo de este nivel de los 33,92.
Fijaros, a objetivo desde el punto de ruptura, un 18% de rentabilidad y con un stop muy ceñidito, fijaros, de tan solo un menos 5%. Atención, ecuación rentabilidad-riesgo, más de aproximadamente casi un 4:1, ¿vale? Por lo tanto, otro objetivo activado y otro objetivo que podemos rentabilizar aquí en Rentabiliza tus ahorros en Ferrovial. Fluidra, acción de mi cartera personal. ¿Y qué planteamiento podemos ver? Bueno, vemos que el planteamiento sigue con ese objetivo activado de largo plazo a 31,60, fijaros, más de un 45% de rentabilidad. Y si vemos cómo ahora en el corto plazo, cómo se está formando este pequeño triángulo, ¿vale? Este pequeño triángulo puede ser muy significativo porque si lo rompe y supera aproximadamente los 21,92, podemos pensar en que el movimiento sea escalonadamente y tendido con sentido alcista. Ese es el movimiento que lleva desde que recuperó en octubre del 22. Fijaros cómo subió, bajó, siguió subiendo, siguió bajando, siguió subiendo, siguió bajando, subió hasta 21,40, gran resistencia, impulsó a la baja, pero fijaros amigos cómo nunca perdió el mínimo anterior. Aquí lo tenemos. Por lo tanto, recordad de mi charrasquillo, 3 mínimos crecientes, subida inminente y apoyo de los 3 máximos crecientes, subida inminente. Por lo tanto, el movimiento que se espera, bajo mi punto de vista, tiene que ser escalonado. Un objetivo que no se va a conseguir en 1 o 2 o 3 semanas, ni incluso en 6 meses, sino que ahí el movimiento debe ser tendido, movimiento muy sano, porque vemos como la media de 50 no se ha alejado mucho ni de la media de 200 ni del precio. Esta pequeña corrección en el corto plazo le va a ayudar mucho a que la sensación de recuperación y de lentitud es lo mejor para los inversores que estamos aquí. Así sube desapercibida, no salen las noticias, no tiene excesiva volatilidad y por lo tanto subirá tranquilamente. Si ponemos fluida en vela semanal, vemos claramente cómo el precio rebotó haciendo sus mínimos y máximos crecientes. El precio en vela semanal está en el corto y medio plazo en este canal alcista, aquí con pequeños movimientos de euforia, salió del rango marcado y bueno, vamos a ver si es capaz de aguantar la parte alta, sigue otro pequeñito tramo al alza, pero lo más importante, vemos como el precio está por encima de las dos medias, incluso como la media de 50 poco a poco va escalando posiciones y presumiblemente se presenta como clara candidata a romper la media de 200 por arriba. Vemos que la tendencia es alcista de largo plazo, aunque tenemos que ver cómo aquí históricamente ha tenido unas grandes subidas, grandes picos de euforia, luego grandes correcciones, grandes picos de euforia. Fijaros esta última de un 383% desde mínimos. Fijaros qué corrección tan brutal que ha llegado a un 67%. Pero de corrección, pero fijaros como nunca ha perdido el mínimo anterior. Primer mínimo anterior, 1, 2 y ahora ha formado un tercero. Nadie nos dice que tenga otro pico tan brutal como los precedentes. Aquí tenemos el primero, el segundo y ahora poco a poco va planteándose un escenario alcista. Pero tenemos que tener mucho cuidadito con Fluidra, poner el stop bien acotado para que darle margen de maniobra y si se deja caer o tiene que descansar aún más, pues tener un stop en 15,02.
Bien amigos, pues aquí dejo la primera parte del IBEX 35, la segunda parte dentro de muy poquito. Y si te ha gustado, dale like, suscríbete al canal, activa la campanita para que lleguen todas mis notificaciones y podéis ver mis ideas de inversión para rentabilizar vuestros ahorros. Hasta el próximo vídeo.